Eskerrik asko, Miguel, eta eskerrik asko guztioi, gaur gerturatzeagatik. Eta oso pozgarria da, hainbeste jende ikustea, horrelako eguraldiakin, udan, gainera. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a esta conferencia, a este acto. A esta conferencia que estaba pensada principalmente para tratar sobre la vidriera que diseñó Anselmo Guinea para el Palacio Provincial, para este edificio en el que estamos, el año 1900, y para celebrar también la incorporación a la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao de un apunte de su boceto que ha sido hoy donado por Iñaki Urrizelki, ¿no? Quería, por tanto, aprovechar también, ahondar un poco en los agradecimientos que se te han hecho hasta ahora, darte las gracias por incorporarte a esa extensa nómina de donantes que han ido construyendo a lo largo de 100 y pico años nuestro museo, ¿no? A Iñaki, la verdad es que lo conozco desde hace bastantes años, ya cerca de 30 años, ¿no? Le conozco por su trabajo, como él ha comentado, de historiador del arte, dedicado al arte navarro principalmente, del siglo XIX y comienzos del XX, que es un periodo que también, como ha dicho Miguel, al que yo me he dedicado ampliamente en torno al arte vasco. Y eso ha motivado que hayamos coincidido en varias ocasiones en distintos actos y que también hayamos intercambiado documentación. Y aquí hay que decirlo, es un buen profesional, ¿no? Un buen compañero como profesional. No obstante, estando en el marco en el que nos encontramos, me ha parecido obligado a aprovechar esta ocasión para extendernos algo más sobre las decoraciones que Anselmo Guinea, en compañía o en colaboración con otros artistas, realizaron para este mismo edificio en los años siguientes a culminar la vidriera. Bien, cuando... A ver, si me aclaro. Sí. Cuando a Guinea le llega este encargo, él está en su plena madurez artística, había nacido en Bilbao en 1855 y es un autor que para entonces ha realizado ya dos importantes estancias en Roma, en la década de los 70 y los 80, y está a las puertas también de iniciar una tercera, que veremos más adelante, y ha estado igualmente ya 2 veces en París, donde ha renovado su arte, su visión artística, asimilando diversos lenguajes e influencias, como puede ser el impresionismo, el puntillismo, el modernismo, incluso un inclusionismo atemperado y elegante. Y además es en los años 90 en los que se integra de forma decidida en el grupo de artistas vascos renovadores, y es uno de aquellos que impulsa decididamente las primeras exposiciones de arte moderno que se celebran en Bilbao, que han sido un hito a nivel de difusión del arte contemporáneo entonces. Y entonces, antes de producirse toda esta evolución que he expuesto tan brevemente, llegamos a un momento en el que a Guinea se le encarga la realización del diseño de la vidriera que acabamos de ver, ¿no? De la vidriera del Palacio Provincial de Vizcaya. Un palacio que se construye porque las estrecheces de las dependencias que ocupaba entonces la Diputación en la Plaza Nueva de Bilbao obligan a tomar una decisión en el año 1883 de edificar una nueva sede. Aprovecho para ilustrar este momento de tránsito para que se vea una foto también recientemente recibida en donación con el fondo de Alphonse Guiard, del fotógrafo Alphonse Guiard, padre de Adolfo Guiard, el pintor, que hemos recibido recientemente, una fotografía, como digo, de 1870. Entonces, en 1890, se ve aquí un detalle de la Plaza Nueva, en un momento cercano. En 1890, ante la escasez de solares en el casco antiguo, como se puede ver, pues era difícil encontrar un lugar sobre el que ampliar las dependencias de la Diputación, se tuvo que recurrir a uno de aquellos nuevos lotes que se estaban realizando, o uno de aquellos lotes de terrenos que se estaban realizando en el ensanche. Entonces se abre un primer concurso, un concurso de anteproyectos, que después de algunas vueltas, esto es bastante extenso, pero bueno, vamos a resumirlo en que lo ganó el arquitecto aragonés Luis Aladrén, quien en colaboración con Adolfo Morales de los Ríos llevaba trabajando durante todos los años 80 en San Sebastián. Él había sido el encargado de la construcción del Gran Casino de San Sebastián, que es el actual ayuntamiento de la ciudad, en Alderdieder. Había sido también el encargado de reedificar el Palacio Provincial de Guipúzcoa
después de que se quemara en el año 1885, justo después de ser inaugurado, y también el encargado, junto con Adolfo Morales de los Ríos, como digo, de la construcción de bastantes edificios o residencias particulares de la ciudad. Entonces, a medida que avanzaban las obras, que se extendieron a lo largo de una década más o menos, se fueron adjudicando los distintos contratos para la ornamentación interior del edificio, ¿no? Hasta llegar al de la vidriera, que tendría que alumbrar el rellano de la gran escalera principal. Y llegados a este punto, hay que decir que la verdad es que es un verdadero misterio cómo se le otorga este contrato o cómo se le pide a él o se le encarga que realice el diseño, ¿no? Ya que no ha quedado documentación escrita sobre exactamente a quién se le ocurre, cuándo y cómo que Guinea fuera el encargado de realizar, como digo, este diseño. Sí sabemos, en cambio, que en 1897 realizará un primer boceto de la vidriera que representase, o lo que se le pide es que represente, un tema histórico. Siguiendo el ejemplo, bueno, aquí está el edificio en el que estamos, siguiendo el ejemplo de la vidriera que unos años antes había realizado José Echena, también para la escalera principal del Palacio Provincial de Guipúzcoa, en San Sebastián. Que es un tema histórico, como se puede ver aquí, que es Alfonso VIII jurando los fueros de Guipúzcoa al año 1200. En aquel hay que recordar que, como he dicho, que Aladrén ya venía de haber sido había sido el arquitecto encargado de la decoración, de la reconstrucción del edificio. Entonces, a Anselmo Guinea, como había dicho, le piden que realice un tema histórico, o mejor dicho, se puede decir que es un tema pseudohistórico, porque lo que se le pide inicialmente es que adapte este cuadro que él había pintado 15 años atrás, por el que había ganado una medalla de oro en la Exposición Provincial de Vizcaya de 1882, que es la proclamación de Janzuría como primer señor de Vizcaya. Bueno, se ve que, no sé cómo ir hacia atrás, no sé si... Así. Se ve que ambos bocetos, ambos cuadros tienen unas relaciones compositivas bastante evidentes y también porque en aquel momento, en las décadas de 1880 y 1890, todavía también las lanzas de Velázquez era un modelo que se empleaba de forma bastante habitual para muchas composiciones de tema histórico. Entonces, como digo, le piden que pinte este boceto, esta adaptación. Pero, como muchas veces pasaba en la administración entonces, y tal vez en algún momento también posteriormente, al artista se le hizo trabajar en balde. Para septiembre de 1897, Guinea tenía ya terminado este primer boceto, pero entonces la Diputación tomó la decisión de nombrar de constituir una comisión de expertos que lo estudiase. Y lo que hizo esta comisión fue echar por tierra el trabajo que había hecho Guinea, ¿no? La verdad es que es algo que se debería haber visto venir, porque durante estos 3 lustros que medían entre 1882 y 1897, el gusto estético había cambiado bastante, pero también el interés por la precisión historiográfica había sufrido notables avances, ¿no? Como digo, durante este tiempo, como para haber previsto que el tema de Janzuría no fuera a encajar como ese motivo central para la escalera. Hay que explicar que durante las décadas de 1880 y 1890 en el País Vasco surge un movimiento cultural que reivindicó la devolución de los fueros perdidos durante la última guerra carlista en 1876 a través de la literatura y de la pintura, ¿no? Sin embargo, hay que distinguir entre ambas décadas, ¿no? Porque mientras en los 80 predominan los temas pseudohistóricos, es decir, aquellos, o se puede decir una pintura de leyendas que hunde sus raíces en la literatura contemporánea, es decir, en Arturo Campión, en Juan Venancio Araquistá, en Vicente Arana. En la década siguiente, sin embargo, se da un alejamiento del mito para centrarse en la recreación de hechos históricos reales. En este sentido, creo que es bastante ilustrativo un artículo que escribe Miguel de Unamuno, muy jovencito entonces, pero ya irritado, como casi siempre, ante la avalancha de esa literatura legendaria que, bueno, carente de rigor histórico, pues llegaba constantemente a las librerías y a la prensa. Entonces, leo textualmente.
¿Cuándo entraremos en el periodo crítico? ¿Cuándo daremos de mano a los entusiasmos patrios faltos de medida y dejaremos para siempre el periodo infantil en el que los pueblos buscan en sus orígenes y antigüedades misterios, grandezas y quimeras? Ante todo y sobre todo, más historia y menos leyenda, más crítica y menos poesía. Entonces, volviendo a 1898, aquella comisión que estudió ese primer boceto presentado por Guinea lo formaron el arquitecto Federico Borda, el pintor Juan de Barroeta y dos historiadores, Carmelo de Echegaray y Estanislao Jaime de Lavairo. Entonces, está claro que perteneciendo dos historiadores a esta comisión no iban a estar conformes en la elección del tema de Jaunzuría, y también leo textualmente, por ser un hecho que no goza de base histórica o comprobante auténtico, y porque equivaldría a sostener y confirmar casi oficialmente y con desdoro del país un hecho que no es verdadero. Por lo tanto, la comisión lo que determinó era proponer una serie de hechos históricos que podrían servir para la vidriera, ¿no? Se llegan a elegir 8 temas, todos acaecidos entre los siglos XIV y XV, pero que no voy a enumerar, porque, o sea, aparte de que necesitan de una larga explicación, la gran mayoría son hechos menores, menores a nivel histórico. Y es algo de lo que la misma comisión se dio cuenta al instante, ¿no? Justo después de llegar a aquel listado, se dieron cuenta de que iban a necesitar precisamente de una gran explicación, de una extensa explicación, para que el público pudiera hacer los suyos. Entonces deciden echar de lado, o sea, arrumbar ese proyecto y decidirse por una representación alegórica de la vida en Vizcaya, que es a lo que llegaremos. Entonces, lo que hace la comisión es interrogarse: ¿cómo ha de ser esta alegoría? E igualmente se responden a sí mismos. Difícil es precisarlo con exactitud y detalladamente sin coartar las facultades del artista que ha de interpretarla. Y entonces, ¿qué hicieron ellos justo después? Coartar la libertad del artista. ¿Y cómo? Pues bueno, proponiendo un detallado programa alegórico que lo que hacía era conceder una escasa libertad de movimientos a quien lo tuviese que convertir en un boceto, ¿no? La pretensión principal era que el cuadro o que la obra glorificase la laboriosidad del vizcaíno, ¿no? Fundamento, como se decía entonces, de su pasado, de su presente y de lo que se intuía ya como su próspero futuro. Aquí lo tenemos, ese boceto. Entonces, como ya señaló González de Urana, que ha sido citado varias veces ya en este acto, se introduce en este momento, en esta pieza, un valor típicamente burgués de la época, ¿no? El progreso a través del trabajo. Entonces, ¿qué decisiones toma la comisión sobre cómo representarlos? Por un lado, que Vizcaya estuviera simbolizada en una figura de mujer. Que Vizcaya ocupara el centro del cuadro en el cual se divisará el roble inmortal de Guernica. Bueno, por lo tanto, lo que se hace es fijar una coordenada ya central, que lo que hace que determina es que la obra de alguna forma se tuviera que ordenar de acuerdo a las leyes de la simetría, ¿no? Y luego también lo que dijeron es que en torno a Vizcaya debían... En torno a Vizcaya, como digo, debían figurar distintos elementos alusivos a la navegación, a la agricultura, a la minería, la industria, las ciencias y las artes. De tal forma que lo que tenía que hacer era resumir la historia y el porvenir de la provincia. No obstante, lo que sí que hacían era dejar a la libertad del artista los medios plásticos mediante los que pues, él podía considerar que debía plasmar ese boceto. Luego, para las pequeñas ventanas laterales contiguas a la gran vidriera, se decidió que se diseñasen 2 heraldos, que están también situados los dos aquí a los lados de las puertas de acceso, y para las 2 ventanas grandes laterales, 2 sucesos históricos. Fernando el Católico jurando los fueros en Santa María la Antigua de Guernica y la pacificación de los bandos Oñacino y Gamboíno por el corregidor Gonzalo Moro. Perdón, tengo que... Voy a ver un poco. Entonces, como el tiempo se les había
echado encima con tantas vueltas en las decisiones para adelante y hacia atrás, como digo, se vieron obligados a prescindir del concurso que pretendían organizar para sacar esta obra a licitación, y al final lo que hicieron fue encargárselo directamente a Guinea, ¿no? Entonces, aparte, se puede decir que la Diputación consideraba que había contraído una deuda moral con el artista por ese otro boceto que le habían hecho desechar, ¿no? Entonces, en junio del año 99, la comisión lo que hizo fue reunirse para estudiar de nuevo, bueno, incluyo aquí otro bocetito que pertenece al archivo de la Casa Rigalt, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero bueno, que se ve que es un trabajo ya hecho dentro de la Casa Vidriera para, bueno, adaptar el boceto de Guinea a las necesidades del vitral. Entonces, él lo que hizo fue traer el boceto a la Diputación para que, bueno, la comisión lo juzgara. Y lo que hicieron fue, y leo textualmente, cada miembro de la comisión le realizó una serie de observaciones, las observaciones que ellos juzgaron pertinentes, encaminadas todas a conseguir la mayor perfección de la obra y recogidas por el señor Guinea, cuantas ideas e impresiones se expusieron, convino en tenerlas presentes al tiempo de desarrollar detalladamente un boceto, ¿no? Es decir, después de todas las imposiciones que recibió a nivel compositivo y temático, cada miembro le fue diciendo aquella idea que él consideraba que era importante que estuviera representada en el boceto, ¿no? Por lo tanto, lo que se puede decir que Guinea se vio sujeto a un marcado dirigismo por parte de la comisión, ¿no? Que también se podría decir que en algún momento, como he dicho antes, podría pensarse que tuvo que coartar su libertad creativa, ¿no? Por lo menos se le liberó de realizar esos dos bocetos históricos que inicialmente se le habían encargado, el de la jura de Fernando el Católico y el de la pacificación, y se cambió esos dos lugares, esos dos grandes ventanales, por dos ventanas ornamentales, aunque vamos a ver después que esa idea se va a reciclar. Entonces, en paralelo, se organiza el concurso de la vidriera, al que se presentan 4 empresas y que gana esta empresa, la empresa de Antonio Rigalt y compañía de Barcelona, pese a que el arquitecto Aladrén mostró ciertas reservas sobre el tipo de técnica que empleaba Rigalt, ¿no? Aladrén estaba, se puede decir que bastante influenciado por los escritos de Viollet-le-Duc, y entendía que ese procedimiento que seguía Rigalt es el procedimiento moderno, que es el que está basado en lograr el modelado mediante el empleo de colores al esmalte que luego eran cocidos una vez que eran aplicados sobre cristales de color, no era el adecuado. Él se decantaba por el procedimiento tradicional, ¿no? Que es el que seguía, por ejemplo, otra casa licitante, que era la casa de Montméjean, que conseguía los mismos efectos, pero aplicando grisalla sobre los cristales de color, que es el procedimiento, pues, más habitual dentro del mundo de la vidriera. El hecho de que el boceto de vidriera, o sea, el boceto de Guinea esté fechado el año 1900, quiere decir que entre junio y cuando lo termina, en algún momento del año 1900, pues bueno, él estuvo dedicado a poder, o dedicó muchísimos esfuerzos a la ejecución y a idear todas las necesidades que requería el boceto. Entonces, como se puede ver, Guinea sitúa efectivamente a Vizcaya, frente al pórtico neoclásico de la Casa de Juntas del Guernica, tras la que se levanta el roble, y englobando ambos un gran sol de influencia japonesa, que engloba ambos elementos. Y luego, a ambos lados, organiza en un semicírculo irregular a esas alegorías que antes he citado, pero cambiando algunas de ellas. Entonces, de izquierda a derecha aparece la maternidad, la agricultura, el pastoreo, la escultura, la religión, la música, y al otro lado la literatura, la enseñanza, la ciencia, la medicina, la pintura, la navegación y la pesca. Y luego, frente a la figura principal, aparece la industria que está rindiendo pleitesía a la provincia, ¿no? Ya entonces se intuía la importancia que la industria iba a tener en el progreso provincial, ¿no? Y por eso hay esa idea de destacarla frente al resto de alegorías. Bueno, yo creo que
no sé, es bastante evidente que una idea, una imagen que Guinea pudo tener en mente a la hora de articular este boceto sea la apoteosis de Homero, de Ingres, que él tuvo que conocer forzadamente porque durante las estancias que hizo en la década de 1890 en París solía ir habitualmente al Museo del Louvre. Al Museo del Louvre, cada que iba entre ellos con Uranga y con Ignacio Zuloaga. Entonces, una de las principales diferencias que hay con esta obra es el punto de vista que él emplea, ¿no? Vamos hacia atrás, ¿no? Se ve claramente cómo la apoteosis de Homero lo que tiene es un punto de vista bajo y, sin embargo, la de Guinea tiene un punto de vista a la altura de los personajes, que es un cambio conceptual que él realiza precisamente gracias a esos viajes a París, pero sobre todo gracias a la influencia que Guiard tiene en él a la hora de hacerle ver la importancia de cambiar el paradigma, ¿no? La mirada, desde donde se mira. En el naturalismo, la mirada es acercarte al personaje como si lo tuvieras delante. Por ello, muchas veces, la línea del horizonte discurre a la altura de los ojos de los personajes. Y no este tipo de miradas que Guinea también había realizado durante sus años 80 romanos. Bien, entonces, con esta diferencia lo que consigue Guinea, y aquí pido perdón por la calidad de la imagen, porque la he ampliado, pero da para lo que da, pero prefería mostrarle el detalle. Entonces, una de las principales diferencias, como digo, está en que este cambio de punto de vista le permite incluir un fondo paisajístico, en el que tienen continuidad esas referencias al pasado y al presente de la economía provincial, ¿no? En este lado de la izquierda vemos una iglesia como símbolo de la importancia que la religiosidad tenía para el pueblo vizcaíno. También vemos cómo convive la agricultura tradicional con esos layadores que aparecen ahí justo a la izquierda, otros arando. Cómo convive, como digo, la agricultura tradicional con una protoindustria personificada en una ferrería. Y esto tiene continuidad al otro lado con un paisaje en el que vemos que se acerca al paisaje minero, a los montes esos rojos de las minas de hierro, al ferrocarril minero, pero también a los altos hornos, que tienen un gran protagonismo dentro de la composición, y, en primer plano, atracado en la ría, un buque mercante. Un buque que, además, tiene, no sé si se ve algún puntito rojo en la chimenea, el monograma de la firma Sota Aznar. Hay que tener en cuenta que era una de las principales navieras en ese momento de la península, pero aparte uno de los principales clientes de Anselmo Guinea. Antes ha citado Miguel ese otro álbum que tenemos de 1899-1900, que es un álbum que Guinea realiza precisamente en el yate, en las salidas que realizaba con el yate de Sota, cuando iban navegando por la costa cantábrica. Bien, todo este conjunto se enmarca con una gran cenefa ornamental y en los ángulos aparecen las 4 cabezas de partido, que son Durango, Marquina, Balmaseda y Guernica, y arriba, centrando toda la composición, el escudo de Bilbao. Sin embargo, desconocemos a qué momento exacto se corresponde el boceto objeto de la donación, ¿no? Pero está claro que forma parte de un momento del proceso de la creación del Guinea, o sea, del proceso de creación de la vidriera. Y el hecho de que apareciera en el comercio anticuario de Barcelona también indica que tuvo que ser parte del archivo de la Casa Rigalt en el que se conservaban, en el que se tuvo que estar conservando durante décadas, ¿no? Pero como pasa muchas veces con los archivos de las empresas, por distintas circunstancias se van disgregando. Entonces, tuvo que ser uno de esos bosquejos que Guinea envió a la empresa durante la fase de definición de la composición, aunque no está claro si está antes o después, o sea, si es antes o después de realizar el óleo definitivo, pero sí que es posible que sea uno de esos primeros esbozos en los que ya están definidos, como se puede ver, todos los elementos finales. Y pese a su reducido tamaño, es realmente interesante porque ilustra los procesos creativos del artista y se suma al escaso corpus de dibujos que existe del pintor.
La gran mayoría de la obra sobre papel de Guinea se conservaba en casa de una de sus hijas, no me acuerdo si era de Soledad o de Luisa, que durante la Guerra Civil sufrió un bombardeo y se quemó. Por lo tanto, la gran mayoría de los dibujos de Guinea hoy son ceniza. Bien, volviendo a ese momento del diseño de Guinea, Guinea venía de un año especialmente... Perdón, que voy a mirar la hora en la que vamos para no pasarnos. Como digo, Guinea venía de un año especialmente productivo. Había estado inmerso en diversos proyectos decorativos como eran murales y otras vidrieras que favorecieron un entorno creativo propicio para dar forma a esta propuesta, ¿no? Se advierte que existe una correlación de lenguajes entre este boceto, el boceto de Guinea, y otras piezas que realiza el año 1899 y 1900. ¿no? Por poner dos ejemplos, por un lado están los diseños de 3 pinturas, de 3 paneles para el comedor de la fábrica de José Orueta en Zorroza, que de arriba abajo son el cazador de jilgueros, el chimbero y el angulero. Él hizo los diseños y luego otro pintor, que no sabemos quién, los pasó a unos paneles mayores para decorar, como digo, ese comedor de la fábrica de Orueta. Y pongo aquí un ejemplo de bueno, tengo debilidad por esta pieza. Y el otro ejemplo son los bocetos de vidrieras de la nueva residencia precisamente de Ramón de la Sota, que acabo de citar, ¿no? Y Baigane, que desarrollan un ciclo decorativo en torno al mundo de la romería, como puede ser, o sea, como son la ida de la romería y el regreso de la romería en el Valle de Arratia. Entonces, se ve que plásticamente el dibujo de la vidriera de Diputación se mueve en las mismas soluciones de inspiración modernista que se dan en este boceto de Sota, ¿no? Pongo el ejemplo, ¿no? de la parte central de esta pieza. Bien, previendo las necesidades que iba a tener en cuanto a las emplomaduras, que las emplomaduras son estos filetes de plomo, ¿no? que lo que hacen es sujetar los vidrios de colores, pues bueno, previendo las necesidades que iba a tener las emplomaduras, lo que hace es emplear una marcada línea de cierre que siluetea las figuras y luego se ve también cómo, por lo general, la gran mayoría de las vestiduras son colores escasamente matizados, ¿no? Y que todavía están menos matizados incluso en los sintéticos fondos, ¿no? Esos fondos paisajísticos. Y ese dibujo sinuoso de muchos de los elementos que están presentes dentro de este boceto, o esa elegante repetición también de los estampados de los vestidos femeninos, ¿no? como se puede ver en los que están ahí en primer término, ayudan a dotar de un alto poder decorativo a la composición, ¿no? Son características también que son muy similares, por ejemplo, a la que se dan en estas piezas o estas composiciones que realizó para José Orueta, ¿no? Esa misma línea de cierre muy marcada y sinuosa que encierra por lo general campos de color, como digo, escasamente matizados o uniformes y que beben también de la influencia del mundo de la vidriera, pero de otras soluciones plásticas que había visto en París, ¿no? Como puede ser el sintetismo o el cohesionismo, que trabaja en distinta medida y en distinto grado, adaptado a su sentir, o sea, hacia dónde me he ido, adaptado a su sentir, como digo, en diversos trabajos de este periodo. Entonces, hay un recurso que Guinea emplea tanto en el de Sota como en la Diputación, que es superponer algunos de los elementos o partes de las anatomías de las figuras a la cenefa decorativa. Es casi como si se quisieran escapar al plano pictórico, no se quisieran escapar de la vidriera, ¿no? Como vemos aquí, pues el manto o la pierna de uno, o como lo hace también en las de Sota, que vemos como los sombreros, el árbol, incluso el cuerpo de ese aldeano están superpuestos, o más descaradamente ya incluso estos, en este último de regreso de la romería, que están transitando directamente ya fuera del plano pictórico, ¿no? De lo que sería la cenefa. Están al otro lado.
Pero este recurso, la primera vez que Guinea lo emplea, antes que en todos estos bocetos vidrieros, es precisamente en la Fuente de la Salud, que es esta decoración que él realiza para la sede del Curling Club de Bilbao. El Curling Club era un club social constituido por los principales o los hijos de los principales miembros de la burguesía bilbaína, que se reunían pues, bueno, con distintos cometidos y muchas veces también con reuniones vinculadas a la literatura, al arte y a otras muchas cosas. Y entre los que estaban también algunos de los principales renovadores o artistas renovadores del lugar, ¿no? Entre los que decoran su sede, además de Anselmo Guinea, está Manuel Osada, está Ignacio Zulvaga, está Juan Rochel o incluso Darío de Regoyos. Volviendo a la vidriera, bueno, se ve aquí también, ¿no?, cómo se superpone claramente este personaje que está fuera de la... Bien, volviendo a la vidriera, pese a que muchos de los personajes parecen responder a visiones estereotipadas, es probable que también que muchos de ellos fueran retratos de amistades o incluso de familiares. De hecho, los descendientes de Guinea dicen, no sé si lo tengo aquí, no, los familiares de Guinea dicen que Vizcaya era la propia mujer del pintor, que era Valentina Zuazaga, cosa de la que yo no estoy realmente seguro porque en las pocas fotos que he visto no le veo especial parecido. Sin embargo, sí que es mucho más interesante saber que el propio Guinea se autorretrata dentro de la vidriera. Es el único de todos los personajes que mira directamente al espectador. Pero Guinea no se autorretrata como la pintura, porque él es pintor, sino que se autorretrata como escultor. Y encima lleva en sus manos una figurilla de arcilla, que era algo que se estaba dedicando a hacer precisamente en este momento de finales de la década de 1890. Unas figurillas de arcilla de las que no conocemos ningún ejemplo. Son muy pocas las referencias que hay sobre esta dedicación de Guinea al mundo de la cerámica, pero es realmente significativo que se presentara de esta forma y justo en un momento, además, en el que se había decidido a presentar públicamente parte de estos trabajos. Porque en 1898, es decir, 2 años atrás, en la Exposición de Artes e Industrias Decorativas de Barcelona, presenta un mural cerámico, además no pequeño precisamente, sino un mural cerámico de 70 por 100, que representaba una escena aldeana ambientada en el valle de Arratia y que además tampoco pasó desapercibida, sino que ganó incluso una tercera medalla, es decir, que se quiere decir que tenía una cierta solvencia como escultor, se podría decir. Entonces, esta solución de incluir retratos ya la había incluido en muchas obras previas a lo largo de toda su carrera, pero en algunas de las que acabo de citar, como por ejemplo, aquí el chimbero es el padre del propio José de Urueta, el comitente de esos 3 paneles, y ese señor del canotier que está ahí es el pintor bilbaíno Mamerto Seguí, que también solía acompañarle a Guinea en algunas de las salidas al valle de Arratia. Vale. Volviendo a la ejecución de la vidriera o del vitral, la mayoría de los trabajos vidrieros se realizan en Barcelona. Todo lo que tiene que ver con la parte más ornamental se trabaja allí, pero Antonio Rigal lo que hace es ofrecerse a trasladar parte de su taller directamente a Bilbao para trabajar codo con codo bajo la dirección de Anselmo Guinea, para que él quedara realmente satisfecho del resultado que iba a dar en la vidriera. Entonces, toda esa parte alegórica en la que están las figuras, como digo, fue trabajada aquí. Y entonces ya para finales del año 1900 tenían concluida la obra. Y aquí hago un breve inciso para incluir esto, que parece que no viene a cuento, pero viene un poco a cuento, lo pongo a modo de curiosidad, como digo, que es un óleo que Guinea le dedica y le regala precisamente a Luis Aladrén, al arquitecto del edificio, ¿no? Supongo que se puede entender como a modo de colofón de ese trabajo realizado en colaboración entre ambos en este trabajo, pero también se puede decir que tal vez queriendo o pretendiendo abonar el trabajo que pudiera llegar en el futuro, ¿no? Que llegaría, que vamos a ver ahora. Y para terminar,
Resulta, para terminar esta parte de la vidriera, porque voy a seguir todavía, resulta interesante citar también la influencia que el arte del vitral ejerce sobre dos portadas que diseña este mismo año 1900. Guinea es un artista que a lo largo de su carrera, desde durante los 70, 80, 90, etc., tiene una gran implicación en la ilustración dedicada a ilustrar la prensa o incluso libros, etc. Y aquí tenemos a la izquierda la portada que iba a englobar los 3 números del centenario de Bilbao, con esta ilustración titulada Efemérides, ¿no?, que es una elegante alegoría de tintes simbolistas, ejecutada con un colorido muy delicado. Y igualmente vemos esa marcada línea de cierre, ¿no?, que nos lleva directamente a la influencia de la vidriera, pero también en el que se puede observar la huella de algún artista contemporáneo, como puede ser, por ejemplo, Alfons Mucha, ¿no?, el artista checo. E igualmente, marcadamente modernista, se presenta en esta otra portada para la revista catalana Hispania, en la que, ahondando en esa estética de la vidriera, representa esta cabeza femenina tocada con unas flores, y en las que únicamente reconocemos o se hacen reconocibles precisamente esos dos elementos, el rostro y las flores, ¿no? Lo que sorprende es la valentía con la que Guinea reduce el resto de los elementos a ese abstracto y dinámico juego de formas, ¿no?, casi como si la anatomía de esa joven se estuviera desintegrando en ese momento. Y de aquí pasaríamos ahora a lo que he comentado al principio, ¿no? Aprovechando que estamos aquí, pues bueno, la verdad es que era, creo que un poco obligado, me parecía apropiado dedicar unos minutos más a hacer alguna mención al resto de contribuciones que hizo Anselmo Guinea a la decoración de este edificio, aunque con otros colaboradores, ¿no? La verdad es que es un tema realmente extenso, que daría incluso para otra conferencia extensa por sí sola, pero bueno, me he decidido hacer un resumen bastante resumido del mismo, porque bueno, yo en su día lo estudié en profundidad dentro de mi tesis doctoral, que como ha dicho Miguel fue sobre Anselmo Guinea, y también lo estudió en bastante profundidad Javier González de Durana en un artículo. Entonces, el año 1898, cuando, como hemos visto antes, las obras ya estaban bastante avanzadas, Regoyos le escribía a Losada acerca de, entonces ahora voy a leer textualmente una carta, acerca del concurso de la Diputación, porque me alegraría hacer un panó, es decir, me alegraría hacer una composición, en compañía de ustedes y Zuloaga. Creo que habrá tela para muchos artistas, y esto sería el mejor medio de contentar a todos y de hacer salas variadas en el edificio. Sobre todo, que no haya enfermedad echena a lo de Venus embarazada y angelotes. En esos miedos, la verdad es que resultaron premonitorios, y su suposición de que iba a haber mucha tela para distintos artistas se quedó se puede decir que en un mero deseo, ¿no? Al fin y al cabo, era difícil suponer que la Diputación iba a confiar a unos artistas que en ese momento constituían una opción marginal dentro del espectro artístico, ¿no? Entonces era gente cuyas obras si se mostraban en las exposiciones nacionales, en lo que se venía a denominar la sala del crimen, es decir, salas en las que se consideraba aquello que estaba alejado de la ortodoxia. Entonces, pensar que aquellos artistas que estaban adscritos a este movimiento iban a poder participar en esta decoración, bueno, yo creo que era más que nada una quimera, ¿no? Y, en definitiva, lo que hizo la Diputación fue ser consecuente con el edificio, ya que sorprendería que se hubieran decidido por algo distinto a lo que este recargado interior historicista que había diseñado Aladrén pudiera solicitar, ¿no? Aquí yo creo que las sutilezas de Guiar o el impresionismo de Regoyos no habrían casado tan bien como, por ejemplo, podrían haberlo hecho o lo hicieron las obras de Guinea o Echena. Entonces, 2 meses después de la inauguración del edificio, la institución lo que hace es acordar designar a Echena y Guinea como aquellos a los que y leo textualmente, previa presentación de los dibujos que dispongan, pueda encargárseles la ejecución de las pinturas. Entonces, lo que está claro es que en ese momento la Diputación otorga a dedo
este encargo, y es sorprendente porque hasta entonces todo el resto de la decoración del edificio había seguido unos escrupulosos procedimientos administrativos, ¿no?, a base de licitaciones, etc. Y, pues bueno, entonces, para entonces, como digo, como dice esa frase, ¿no?, que presenten aquellos diseños que tengan, quiere decir también que tanto Echena como Guinea estaban avisados de que algo se les iba a requerir y que tenían algo ya preparado para mostrarlo. Entonces, ¿cuáles pudieron ser las razones para designar a ambos artistas? Bien, por un lado, la experiencia que ambos habían tenido en la decoración de distintos edificios. Juntos habían decorado el techo de la sede del sitio de Bilbao, a la actual biblioteca de Bidebarrieta. Echena también había decorado distintos palacios entre Bilbao y Barcelona. En Bilbao había decorado el Palacio de los Chávarri, actual subdelegación del Gobierno. Y además Echena también era un pintor que estaba muy cercano al mundo de los Chávarri en ese momento. Y por otro lado, Guinea también había decorado distintos, además de esta sociedad del sitio, había decorado, bueno, distintos edificios en Bilbao. No voy a entrar a desgranarlo. Y se había dedicado también, o había colaborado estrechamente precisamente en esa decoración o en ese diseño de la ejecución de la vidriera, lo que hace también entrever que existía ya una cierta sintonía entre la institución y el artista. Pero hay que decir que esa designación creó cierta disconformidad entre los diputados y que se alzaron incluso algunas voces discordantes. Uno de ellos fue Ampuero, que no sé si es uno que antes hemos citado en la reunión previa. Entonces, en octubre de 1900 ya se les designa a ambos artistas, a Echena y Guinea, como los elegidos para formular la decoración. Entonces, durante los siguientes meses, ambos lo que hacen es trabajar por separado hasta que se dan cuenta que esa distancia que ocasionaba el que Echena estuviera en Roma y Guinea estuviera en Bilbao, pues Guinea lo que hace es decide trasladarse a Roma para trabajar codo con codo con Echea. De aquellos 2 meses que están juntos en Roma, se conserva esta fotografía de Guinea pintando, es el boceto de esta pieza que tengo detrás mío, y aparece también rodeado de otras piezas, que bueno, traigo aquí es de este boceto de uno de los techos, que ahora precisamente está depositado en el museo, es un depósito. Detrás está La mujer adúltera, de José Echena, que es este cuadro que está aquí detrás, y el boceto de Fernando el Católico jurando los fueros en Santa María de Guernica, así como un último boceto de techo, como se puede ver aquí. Vale. En julio de ese año 1902, Guinea vuelve de Roma, se reúne con la Diputación y le muestra los 12 bocetos, 6 suyos y 6 de Guinea. Por un lado, el de Fernando el Católico, por otro, la pacificación de los bandos Oñacino y Gamboíno, que son aquellas vidrieras que se habían desechado inicialmente y que aquí se habían reciclado precisamente con estos 2 murales para el salón de fiestas. Entonces, Guinea presenta los bocetos, que se gustan mucho a la Diputación, se consideran ajustados a encargo, y actualmente de los 6 bocetos únicamente se conocen 2. Uno es este del Salón de Diputados, que lleva por título De la discusión nace la luz, de la reunión la amistad, y el de recepciones del presidente, que es Vizcaya recibiendo a todas las clases sociales, que están realizados ambos, como se puede ver, mediante amplias pinceladas de recorrido sinuoso. Y esas maneras modernistas y esa espontaneidad que se ve en los bocetos, como es lógico posteriormente, en su paso al mural definitivo, se vieron atemperadas. Como se ve claramente aquí, como hay una diferencia notable entre ambas resoluciones. Aunque sí hay que decir que el esquema compositivo prácticamente no sufre variaciones reseñables, aunque sí, un par de detalles que voy a señalar ahora. En este caso se busca un mayor decoro, suavizando la desnudez
de algunas de las figuras, ¿no? Como puede ser, a ver si lo hago bien, sí, esta figura de aquí del primer término y esta otra que está aquí, que vemos cómo en el boceto están notablemente más descubiertas y que luego fueron precisamente, pues bueno, se les puso ese velo que más, digamos, ahí pudorosamente cubiertas. Vale. Entre tanto, en octubre de 1902 llega a la Diputación una oferta para contribuir a la decoración de este edificio por un grupo conformado por Zuloaga, Guiar, Uranga y Losada. Regoyos, que habíamos visto antes que había pedido participar, al final se había caído precisamente del grupo. Y también es curioso que Zuloaga se mantuviera, pese a que confesarle a Losada en una carta que no tenía gran empeño en hacer esa obra porque los techos son antipáticos de sí mismos para pintarlos. Además, yo no quisiera perder el tiempo en hacer bocetos para luego resulte que a cualquier señor de esos de la comisión no le guste. Entonces, lo que estaba claro era que el encargo no había caído nada bien entre el grupo de los renovadores vascos, pese a que Guinea formara parte de ellos y hubiera tenido una sólida amistad con ellos. En otra carta, un poco posterior, en ese habitual estilo combativo de Zuloaga, le decía lo siguiente a Losada. El caso es que no dejéis un momento la cosa de las manos y que pongáis todos los medios posibles para quitarles tajada, pues ya la cosa es de amor propio. Y aunque fuera haciéndola por el coste, deberíamos comprometernos. Maldito el beneficio que yo he de sacar de ese asunto, pero cuando las cosas se ponen en ese terreno, hay que batallar hasta lo último. Así es que adelante y fuerte, a ver si podemos de todas maneras salvar parte de la Diputación, de las vulgaridades y nulidades que le esperan. Esto es Zuloaga 100%. Pese a esos esfuerzos que hicieron por tratar de que la Diputación les acogiera en su seno, esa tardía reacción que tuvieron, pues bueno, llegó cuando la maquinaria provincial ya no estaba programada para salirse del carril, ¿no? No estaba preparada para salirse de ese guión marcado, por lo menos en cuanto al plano estético, porque en cuanto al plano de artistas que concurrieron, sí, porque todavía existirían o llegarían sorpresas con los nombres. Entonces, después de todo este asunto en torno a Zuloaga, se transige con él. Pero él dice, y escribe en otra carta, que renunció por haber sido excluidos de participar en el trabajo mis compañeros. Y entre octubre y noviembre, sin embargo, aparece un nuevo actor, que tampoco en este caso sabemos, igual que como Guinea con la vidriera, sabemos cómo llega el encargo a él. Aparece Álvaro Alcalá Galiano, de repente, como un pintor al que se le va a encargar un techo. Entonces, lo que esto lleva, a ver si me he saltado alguna diapositiva, esto lleva a un nuevo reparto. He hecho este esquema para facilitar un poco todo este lío de movimientos de techos que estoy comentando. Esto lleva a un nuevo reparto en el que Echena y Guinea lo que hacen es renunciar a dos de sus techos para dárselos inicialmente a uno a Zuloaga, otro a Alcalá Galiano y al final dos a Alcalá Galiano. De este momento también hay una carta de Losada a Uranga que arroja algo de luz sobre estos acontecimientos, ¿no? En ellas lo que viene a afirmar es que Echena y Guinea se habían negado a compartir el encargo con el bloque renovador, ¿no? Incluso pese a que Benigno Chávarri, que era entonces diputado a Cortes, era empresario, pero aparte era el dueño de la mayoría en ese instante en la Diputación Provincial, había estado a punto de acceder a su presencia. Y a mí la verdad es que se me hace bastante difícil de asumir que Chávarri pudiera haber transigido con esa llegada del bloque renovador, ¿no? Sobre todo conociendo los gustos estéticos de Chávarri, ¿no? Viendo un poco el tipo de colección y el tipo de encargos que había realizado. Pero también se me hace muy extraño que Guinea y Echena se opusieran tan tenazmente como decía Losada que se opusieron, ¿no? Y también esto me lleva a pensar, pero aquí entro también en un trabajo especulativo, ¿no? Sobre qué pudo motivar esa deslealtad con Guinea para los que habían sido amigos
tan cercanos durante años, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que este encargo era un encargo muy laborioso y no era un encargo especialmente lucrativo. Tal vez la explicación es que Guinea había sido parte, como he dicho antes, muy activa de ese bloque renovador. Había sido parte activa de la Sociedad de Arte Moderno, pero también había sido un impulsor de las exposiciones de arte modernos en las que él concurre a la primera y a la segunda. Había tenido, como digo, esa gran implicación, pero es posible que entonces pudieran haber llegado a sus oídos los tejemanejes que se habían traído a Regoyos, Guiar y Zuloaga precisamente para excluirle de una exposición que pretendían hacer en París, ¿no? Había habido toda es muy bonita la correspondencia, está publicada la correspondencia entre ellos y se ve esas cartas en las que hay esos tejemanejes conspirativos, ¿no? Para sacar a unos a incluir a otros, que es algo bastante característico del mundo artístico, por otra parte. Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber motivado que Guinea, esa negativa tan taxativa a compartir el trabajo? La verdad es que se me hace difícil sin que mediara se puede decir tal vez ese sentimiento de traición ante los que él consideraba amigos tan cercanos, pero es que le hace dejar de volver a exponer con ellos, pero incluso trasladarse ya prácticamente a Roma. Viene a Vizcaya por unos breves periodos de tiempo, pero prácticamente se refugia de nuevo en Roma. Entonces, concluyendo ya me queda muy poco, a comienzos de 1903 lo que hace es trasladarse a Roma para trabajar en unión con Echena, aunque cada uno completaba sus partes por separado, durante bastantes meses en la realización de todos estos murales, los techos y estos dos bocetos, hasta que en febrero de 1902 regresa a Vizcaya, tras algo más de 2 años residiendo allí. Y entonces, en el verano de 1905, es decir, exactamente en julio de 1905, hace 120 años, dejaron ya colocados todos los techos. Voy a pasar alguno. Está claro que en ellos, techos de Guinea, este es el que he dicho antes, el de la amistad y la reunión, etcétera. Está claro que en los techos los 3 artistas lo que hacen es beber de la tradición decorativa barroca, ¿no? Ahondando en ese recurso de concebir diversas alegorías unidas junto con angelotes que flotan sobre algodonosos celajes. Si bien es cierto que Guinea les insufla un mayor dinamismo gracias principalmente a las líneas sinuosas de esas de raíz modernista que él empleaba en este momento, que se advierten, por ejemplo, en los ropajes, pero también en la enérgica disposición de las nubes, ¿no? Que se escapan de alguna forma a lo que yo considero la insípida calma con la que lo resolvió José Echena. Bien, este es otro, si quieren puedo decir los títulos porque son bastante complejos de retener. Perdón. Bien, el primero, es el que hemos visto antes, era el de Vizcaya recibiendo a todas las clases sociales. Este es el de la discusión nace la luz, de la reunión la amistad. Este es alegoría de la ley y la justicia, la sombra y amparo de la provincia de Vizcaya. Y este final es alegoría de la presidencia que por su buen acierto, administración y justicia recibe cuantiosos dones. Y José Echena continuó con estos 3 que tenemos aquí encima, que constituyen una composición que se titula Apoteosis de Vizcaya, que están divididas en el ayer, el hoy y el mañana de Vizcaya, que de alguna forma también ahonda un poco en el concepto que habíamos visto en la vidriera. Y este otro de El tiempo vuela, la vida es corta. Y finalmente los 2 techos que realiza Álvaro Alcalá Galiano, el de la luz disipando las tinieblas y finalmente para el salón de recepciones, el también llamado Salón del Trono, el que era conde de Real Aprecio, realiza que se titula La monarquía ahuyentando los vicios,
rodeada de la justicia, la fe y la esperanza que representan al pueblo. Se comprende que haya tenido que leerlos, ¿no? Bien, para mí lo interesante además es cómo, al igual que había sucedido con los vitrales, ¿no? Cómo se ve cómo un encargo decorativo, una vidriera, le influye en su mirada hacia la ilustración. Es también interesante ver cómo este encargo lo que hace es influir sobre otras obras que pinta entre el año 1903 y 1904 en Roma, ¿no? A la vez que estaba completando, como digo, estos techos, ¿no? Al igual que la vidriera, como he dicho antes, influye en esto, ahora esta investigación realizada acerca de la representación de cuerpos ingrávidos y vistos en audaces contrapicados, se advierte, por ejemplo, en este cuadro de Pescadora Romana del año 1903 o en este otro que es El despertar de la naturaleza, un cuadro del año 1904. De cualquier forma, la colocación de los murales en el verano de 1905 se puede considerar como el último trabajo de Guinea. No se conservan obras suyas fechadas durante el año 1905 y 1906. Él regresa de Roma ya bastante enfermo y pasa sus últimos meses, hasta que fallece en junio de 1906, bastante alejado de la práctica, alejado completamente de la práctica artística. Fallece, como digo, en junio de 1906 a los 49 años de edad. Y la verdad es que es una pena, porque ya se ve que es un artista que estaba en plena madurez artística y que cuando actuaba con libertad era capaz de generar obras de una gran altura, como esta pieza Gente, que es una de las piezas más importantes suyas que tenemos en la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao, en las que compendiaba ese pozo de su mirada romana junto con todas aquellas ideas o conceptos renovadores que se fue trayendo a lo largo de los años 90 de París. Muchas gracias. Me indican que no sé si hay alguna pregunta que sea sencilla. Está todo claro, ¿verdad? Vaya. Bueno, felicidades, Miquel, por la conferencia. Te quería preguntar, has hablado mucho sobre el tema de la luz, la iluminación, si en algún momento en el proyecto de Diputación se llegó a plantear precisamente el valor de la luz como elemento constructivo filtrado por las vidrieras, un poco en ese sentido gótico, un poco de constructor simbólico del espacio. Si había alguna cuestión... En todo lo que yo pude manejar documentalmente no había nada de eso, pero es evidente que siempre el concepto de la luz forma, y encima dentro de este mundo alegórico, tiene una parte constructiva importante. Por otro lado, antes me he acercado aquí, visto que pone José Echenagusía con esta pieza, porque inicialmente se consideraba que era una obra de José Echenagusía. Esta pieza, por ejemplo, es una pieza en la que no se ve muy bien, pero en la fotografía que he puesto sí se ve la importancia que tiene el mundo de la luz, que para Guinea entonces era algo fundamental en la década de los 90. Y sobre todo le interesa mucho trabajar con distintos focos de luz que luchan entre sí. No sé si podría llegar hasta atrás. Sí, podría, sí. ¿No? Se ve cómo él está trabajando aquí con esa luz, plena luz del día que está atravesando a través de la entrada del pórtico, junto con ese otro foco de luz que viene del interior de la iglesia, esa luz mucho más dorada, tamizada. Pero es cierto que en todo lo que yo pude manejar documentalmente no hay nada tan preciso como lo que has querido preguntar, pero yo sí considero que para Guinea, que como te digo tiene tanta importancia la luz, estuviera presente.
Pues si no hay más preguntas. Muchas gracias.